Hola, hola, mi gente querida, bendiciones para todos en este hermoso día. Aquí Maribel Jusayú con actitud positiva y con Dios en el corazón, dispuesta a enseñarles a esas hermosas seguidoras que me han escrito que no han entendido cómo hago el cruce de la tela. Entonces presten atención, presten oído y practiquen, porque si no lo hacen, no lo intentan, porque tienen miedo a dañar la tela, pues querida, yo soy empírica, yo aprendí dañando tela, tú no te imaginas cuánta tela yo dañé, pero aprendí. Así que manos a la obra, sin miedo, hágale. 1,15 m de largo por el 1,50 que trae la tela. Bueno, cabe decir que la tela inicial está en 2. Ahora vamos a cruzarla y queda en 4 partes, ¿ok? ¿Qué busco yo? Que la parte de arriba quede más angosta y la parte de abajo quede más voladita. Por eso queda así sesgada. Aquí, mi querida seguidora, te voy a nuevamente a doblar la tela del lado al revés porque esta parte blanca se ve mucho mejor. Mira, ¿ves el doblez que acabo de hacer? Simplemente que quede más angosta arriba y más anchita abajo. Ese es todo el truco. Voy a usar el metro porque necesito que la parte de arriba quede con la misma medida de la parte trasera arriba, ¿ok? ¿Me entendiste? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomamos metro y yo le voy a colocar 26 a la parte delantera de arriba y 26 a la parte trasera de arriba, para que así tenga la misma medida. Claro que hay que dejarle como 1 cm de pestaña para poder así coser la parte de atrás que sabes que está dividida, ¿ok? Ahí me quedó de 50 en la parte de abajo, 50 en la parte de abajo y arriba me queda de 27. Estas medidas van a variar de acuerdo ya a la contextura de la persona. Obviamente que entre más gruesecita va a tener menos vuelo la parte de abajo. Espero que me entiendas esa parte, ¿ok? Entonces ya aquí simplemente estoy cortando al sesgo la tela para sacar mi parte delantera. Esta es la parte delantera de la batica Juanita. Mira, esa es la parte delantera, arriba angosta y abajo anchita o voladita, como tú le quieras decir. Es como si hicieras una A. Es un corte A. Esta es la parte trasera. Aquí es donde te digo que tienes que dejar un centímetro de pestañita para poder así coser y unir estas dos partes en el centro. Y así se forma la parte trasera. Y aquí está la parte delantera. Ya lo que prosigue es simplemente que vamos a cortar mangas, o en este caso sisa, y cuello. Bueno, creo que acá no hay mucho que explicarte, simplemente vamos a juntar las 4 partes y cortamos sisa y cuello. Ya la medida de acuerdo el grosor de la persona, por lo menos en mi caso, ya tú sabes que yo corto al ojo, ya yo tengo mi medida aquí estándar. Y te voy a decir algo. Saco del cuello de la batica un bolsillo. ¿Oíste? Entre más ancho yo quiera ese bolsillo, entonces voy a cortar el cuello mucho más amplio. Ya te voy a mostrar cómo quedó mi bolsillito. Esta es mi perla o mi secreto al momento de cortar el cuellito, porque puedo sacar un bolsillo. Y en ocasiones se pueden sacar hasta 2, pero ya depende de la cantidad de tela. Ahí vi que no podías ver bien, así que decidí mostrártelo acá. Mira, esa es la parte del cuello delantero, que sí, como te dije, si lo quiero más ancho, corto el cuello más rebocado, como se dice. Y esta partecita de arriba que ves es la parte de la sisa. Un pedacito de tela que me quedó, pues bueno, ahí se lo acomodé. Y aprovechando que venía del gimnasio y estaba en ropa deportiva, decidí mostrarte cómo quedó mi bata Juanita en el día de hoy. Mira, esta bata tiene 1,15 m de largo
por el ancho que ella siempre trae. Esta tela siempre trae 1,50 de ancho. Entonces, mira, por eso me queda más larga que la que hice inicial con un solo metro por 1,50, ¿ok? ¿Viste cómo quedó el bolsillito al lado? Así que aquí está el producto terminado, esta hermosa batica Juanita, más larguita que la inicial que les mostré. Bueno, practiquen en casa. Si desean clases personalizadas, suscríbanse y nos vemos.